Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra de parte del Señor, una enseñanza que tiene como título El Buen Pastor. En el día de hoy estaremos hablando del Buen Pastor. Estaremos hablando del pastor que fue llamado por el Señor, que fue levantado por el Señor, y del pastor que fue levantado por el hombre. Vemos en estos tiempos, en muchas iglesias, en muchas megas iglesias, pastores llamados por el Señor, levantados por el Señor, y pastores que han sido levantados por el hombre. Vamos a ver la diferencia de un pastor que fue llamado por Dios y de un pastor que ha sido levantado por el hombre. Vamos a ir al Evangelio de Juan 10:11. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta palabra y nos pone de ejemplo lo que es un buen pastor y un pastor asalariado. Un pastor que ha sido llamado por Dios, ha sido levantado y respaldado por Dios, y un pastor que ha sido levantado por el hombre. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, un pastor que ha sido llamado y levantado por Dios, da la vida por sus ovejas. El buen pastor les predica y les enseña a sus ovejas. Les da de comer el buen pasto. Dice: más el asalariado, y que no es pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Ven? Ahí tenemos un buen pastor, un pastor que ha sido llamado por Dios, y un asalariado, un pastor que ha sido levantado por el hombre. Vemos hoy en estos tiempos en muchas iglesias y en muchas megas iglesias pastores que han sido llamados por Dios con el respaldo de Dios, y pastores que han sido levantados por el hombre. El pastor que ha sido levantado por el hombre es el pastor asalariado, que solamente le interesa la lana de la oveja, le interesa el dinero. En estos tiempos vemos muchos pastores asalariados. ¿Cómo los vamos a conocer? ¿Cómo los conocemos? Por sus frutos, dice la palabra. Estos pastores solamente predican de la prosperidad, se enfocan en lo que es el dinero, en los diezmos, las ofrendas, primicias, y bueno, así muchas cosas que ellos ponen para que ellos sean bendecidos. Vemos en una iglesia un pastor donde el único que es bendecido es él. Entonces vemos que es un pastor asalariado, como dice la palabra. En el momento que ve la dificultad, huye. En el momento que hay un problema, nunca está. Como dice la palabra, dice: más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Ven? Esto vemos hoy en día en muchas iglesias, pastores asalariados. Lamentablemente muchos no se dan cuenta qué clase de pastor es el que está predicando en la iglesia donde muchos se congregan.
¿Cómo conocer, identificar un pastor, un buen pastor y un asalariado? El buen pastor te va a predicar del arrepentimiento, de la salvación, se va a preocupar por ti, te va a conocer, te conoce. Un pastor asalariado solamente le interesa el dinero. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Ven? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Ven? El buen pastor deja de hacer sus cosas y se enfoca en las cosas de la iglesia, en ayudar a los hermanos. El buen pastor muere su vida por ayudar a las ovejas. Sabemos que en muchas iglesias hay muchos pastores asalariados, pocos pastores, buenos pastores. Se conocen por sus frutos, como dice la palabra, por su manera de vivir. El buen pastor va a dejar todo lo que está haciendo para ir y ayudar a una de estas ovejas. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, conoce a sus hermanos, conoce la necesidad de cada hermano. El asalariado no. El asalariado solamente busca su propio beneficio y nada más. Cuando un pastor comienza a pedir dinero en una iglesia, en una congregación, es porque Dios no está con él. En este día estuve hablando con un hermano de la fe en el trabajo y estuvimos hablando acerca de lo que es un pastor. Y hablando con él, el Señor me dio esta palabra donde dice, cuando un pastor comienza a pedir dinero, es porque Dios no está con él. Sabemos que estos pastores asalariados solamente les interesa el dinero. Y vemos que Dios no está con él, porque el buen pastor pone la confianza y la fe en Dios, de que Dios lo va a proveer. En eso conocemos los buenos pastores. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:1, donde vamos a ver los requisitos para ser pastor. Dice la palabra del Señor, si alguien desea dirigir una iglesia, lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Estos son los requisitos para ser pastor o líder. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una persona sea pastor? Un pastor que es llamado por Dios, que ha sido levantado y respaldado por Dios, son estos. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Sabemos que ser pastor es un trabajo. Dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo.
debe tener una sola esposa. Sabemos, hoy en día vemos que hay muchos pastores que se han vuelto a casar, y acá dice que solamente debe tener una sola esposa. Controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente. Ahí vemos pastores que no se comportan correctamente. Dice recibir con gusto en su hogar a los visitantes y enseñar, y debe enseñar bien. Y saber enseñar. Vemos pastores que enseñan bien. Hay pastores que se enfocan en lo que es lo material, en lo que es la prosperidad. Por eso el pastor debe enseñar bien. No debe ser borracho ni violento, no debe ser un borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo en el dinero. Esto habla de los pastores que son asalariados, que solamente se preocupan en el dinero. La palabra dice que no se debe preocupar solo en el dinero. Además debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Primero deben aprender a gobernar su familia para después poder gobernar la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Un neófito, dice en la Reina Valera, un recién convertido. Un pastor no puede ser alguien que se ha convertido hace 1 año, hace 2 años. Un pastor debe estar un buen tiempo en la palabra. Un pastor 2, 3 años, 4 años, tiene que tener experiencia, tiene que estar firme para poder ser levantado como pastor. Hoy en día vemos muchos que han sido levantados en 1 año, en meses, en 7 meses. Escuché que hay pastores que han sido levantados. Bueno, la Biblia dice que el pastor no debe ser un nuevo creyente, así, una persona que se ha convertido, que hace poco que se ha convertido. Dice, no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Dice, ¿por qué? Porque se puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, los de afuera, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Estos son los requisitos para un pastor. Si tu pastor no cumple estos requisitos, tu pastor no ha sido llamado por Dios. Es un pastor que fue levantado y ungido por un hombre. Por eso es importante que el buen pastor es llamado por el Señor, es levantado por el Señor y respaldado por el Señor. Esta palabra que el Señor puso en estos días, donde estuvimos preparando para compartirla, donde estuvimos preparándola para compartir en este día, el buen pastor. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.